Natalia Motil, ella misma es economista, ahora también y hace tiempo es autora y oradora respecto a lo que corresponde a la historia de la economía argentina, pero a la política. Atenti, ella está con nosotros, está conectada y le damos la bienvenida a Natalia. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Natalia, por conversar con nosotros. Mira, nobleza obliga. Contanos en primer lugar, antes de hablar de la actualidad, de qué va la presentación que hiciste. Bueno, yo siempre quise hacer un libro que sea bien sencillo para entender, una especie de manual, pero desde la perspectiva liberal, que muchas veces no se explica más tradicionalmente y yo veía desde el último periodo de tiempo que se iba a venir un gran fenómeno de transformación hacia las ideas de la libertad histórico y me pareció que estaba bueno generar una herramienta para que todos lo tengan en la mano y puedan entender la realidad económica desde las ideas de la libertad. Entonces tiene a lo largo del libro todo un pasaje, ¿no? Desde la microeconomía, un proceso de introspección filosófico, qué entendemos por la naturaleza del individuo, cómo se relaciona este dentro del mercado, del contexto económico, hasta problemas más complejos, como lo que es el dólar, la inflación, la pobreza, la desigualdad. También excede, hay una parte del libro que es la parte más económica, que es lo de la educación, la corrupción, la guerra, qué es lo que entienden los liberales sobre estos fenómenos. Hay soluciones prácticas sencillas que la podemos aplicar en nuestro día a día en las finanzas personales. Y obviamente que hay propuestas más macroeconómicas para resolver cada uno de estos ¿no? problemas que se está enfrentando el país. Y después la última parte, sí, a mí siempre me gusta dato mata relato. Bueno, ¿cuáles fueron los tres países que a mí más me gusta? Liechtenstein, Taiwán, Singapur, que han aplicado las ideas de la libertad o ideas más pro mercado a partir de la década de los 60 y 70 y cómo han crecido de forma sostenida hasta hoy ser uno de los países más ricos del mundo. Y estos son los países que justamente el actual presidente Javier Milei tiene en la mente y es para que por lo menos tengamos un pantallazo para entenderlo de forma sencilla, qué es lo que pretende él lograr de la Argentina en algunos años. Así que bueno, creo que es un libro bastante completo que sirve para cualquier aspecto de la vida, no solamente para entender las discusiones actuales, que son tan polémicas, sino también para aplicarlo en el día a día, sobre todo para enfrentar a los diferentes fenómenos o problemáticas económicas, como por ejemplo la inflación, cómo hacemos para ahorrar, etcétera. Natalia, vos sabés que en la realidad del campo argentino, que sabemos que también conoces, hay discusiones que de verdad son poco teóricas, siempre son sobre lo práctico. Termina una campaña, se cosechó más, se cosechó menos. El empresario escucha, el empresario agropecuario, que va a entrar más o menos plata del campo, si van a liquidar, si no van a liquidar, si el productor es egoísta, si no lo es, y ya está pensando en la próxima campaña que viene, que es el trigo. Y hay un reclamo de larga data, al cual incluso respondió en las últimas horas el secretario Pasos, el secretario Vilela. ¿Cómo ves vos el tema de la quita de retenciones? Es algo muy esperado, es una promesa que oportunamente hizo Javier Milei, que en realidad hicieron todos los presidentes y parecería que no se puede. Sí, efectivamente, lo mismo que la baja en impositiva. A ver, lo que pretende Javier Milei es, primero están en los primeros de 3 meses, 4 meses, es lograr un camino de allanamiento. Bueno, teníamos el riesgo de lo que es una hiperinflación, más las exigencias del propio Fondo Monetario Internacional. Nosotros necesitábamos rápidamente equilibrar lo que eran las cuentas fiscales. Y en parte se logró con lo que es la motosierra y otra parte con lo que es la famosa licuación. Entonces, todavía estamos transitando ese periodo. Ahora, por esas mismo tipo de políticas monetarias y fiscales de austeridad, generan un periodo
de esta inflación que espero que nosotros podamos recuperarnos rápidamente. Pero para poder salir de ese proceso es necesario que sea acompañado con otro tipo de reformas. Y acá creo que entra en juego esto de la baja impositiva, esto de, bueno, tratar de sacarle la pata del Estado al campo. Según él, a medida que, bueno, nos adentremos a finales de este año o el año que viene, se puede empezar a hablar de esta posibilidad una vez que tengamos varios meses consecutivos de superávit fiscal. Pero la realidad es que gran parte de la recaudación y de hecho gran parte del superávit que vos tuviste en los primeros 3 meses del año fueron gracias a las exportaciones del sector agroexportador. Una parte esa y otra parte lo que tenga que ver con el impuesto país. Entonces, claramente que gran parte de los resultados positivos que hoy está presentando el actual oficialismo es gracias al motor del campo, que recordemos que 6 de cada 10 pesos que produce el campo se lo termina quedando el Estado. Ahora, el campo venía con meses bastante complicados con el tema de, bueno, mantener un tipo de cambio no competitivo. Hoy estamos un 30% más arriba de lo que era con el gobierno de Massa. Hay incentivos a la liquidación, pero todavía estamos 25% por debajo de lo que era el número antes de la instauración del cepo. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto va a generar eso incentivo a seguir liquidando o va a encontrar un techo? Y ahí realmente el gobierno va a tener que empezar a abrocharse los cinturones, a ponerse los pantalones y realmente, bueno, darle algún tipo de incentivo más al sector para que logre liquidar y logre hacerse también de esos dólares que está tanto necesitando el gobierno para seguir apoyando el resto de las reformas que van a necesitar muchísimo más tiempo. Natalia, la verdad es que también un dato que sé que tienen en cuenta los economistas, las economistas, y es que esta performance positiva del campo, que mucho suma al gobierno actual, tiene que ver con el clima, un factor crucial. Efectivamente, y algo también para tener en cuenta, la mayor parte de los países que se vuelcan únicamente a un sector es fenomenal, depende muchísimo de las condiciones climáticas, cómo le va las cosechas, que son condiciones externas, y también de lo que son los precios internacionales de las commodities, que es cierto, estamos transitando un periodo internacional de corrección, pero bueno, en un contexto en el cual se va a estar sacando liquidez al sistema durante los últimos 2 años, y eso tiene un lag de otros 2 años más. Digo, los países emergentes como el nuestro pueden verse afectados. Entonces, no únicamente hay que siempre apoyarse en un único sector, porque la realidad es que vos lo que necesitas es una estructura productiva diversificada. Entonces, hay que hacerle foco siempre a lo que son, bueno, la baja impositiva de todos los sectores y lograr esa entrada necesaria de capital para poder crecer de forma sostenida durante muchísimo tiempo y no depender de los vaivenes que son muy propios de este tipo de sistema, pero que son totalmente azarosos y que no depende de lo que estén, de las políticas quizás más macroeconómicas que estén en nuestras manos. Por eso es tan crucial, digamos, empezar a generar incentivos en más de largo plazo y que genere una mayor oferta que no únicamente dependa de, bueno, si el clima está bien o los precios internacionales son favorables. Estamos conversando con Natalia Motil, ella es economista. Natalia, conversando con productores ganaderos, algunos agrícolas, maiceros, concretamente hablé con productores maiceros, me decían que esa brecha cambiaria muy importante que había hasta noviembre o diciembre y que luego se achicó con las primeras medidas dispuestas por Javier Milei, hoy voy a usar un término que no fue el que utilizaron y yo no soy economista, pero para entenderme a mí misma, se está desgastando, se está achicando, se está licuando, que hoy ya no hay la misma rentabilidad en la ganadería, por ejemplo, porque esa diferencia se está achicando y eso es una luz de alerta. ¿Cómo lo explicás? ¿Cómo seguiría? Bueno, la realidad es que las primeras medidas que explicaron esa, digamos, reducción de lo que es en la brecha, lo cierto es que fue en parte por el desahorro que se estaba generando por las mismas políticas de austeridad que se habían llevado adelante. Entonces,
muchas veces se hizo de los dólares en el colchón, se generó una mayor oferta de dólares para poder solventar los gastos. Y no únicamente lo hablamos de los sectores particulares, sino también los sectores productivos tuvieron que hacer frente a eso porque justamente tienen un componente de importados muy importante con la corrección cambiaria que tuviste en el mes de diciembre. Bueno, le aumentaron claramente que en los costos y tuvieron que muchos de ellos hacer frente a los costos corrientes hasta la liquidación con ese mayor ahorro. Entonces hubo una mayor oferta que explicó esa reducción de lo que es la brecha. Ahora bien, a medida que empiece a recuperarse o hemos tocado lo que es el fondo, y empieza un poco a recuperarse, y recordemos que el agro también está teniendo pesos, o sea, es el Banco Central que se queda de los dólares, entonces hay más pesos circulando en la economía, va a haber una mayor demanda que siempre se da en las fases finales de la liquidación del sector agroexportador. Entonces, muy probablemente la brecha efectivamente empiece en las próximas semanas a ampliarse. Entonces, ahí es cuando, bueno, entra en juego esta discusión de, bueno, ¿se verán forzados o no a devaluar? Y también el componente de especulación, porque siempre está, bueno, lo vendo más adelante a un tipo de cambio si sé que, bueno, este contexto es totalmente insostenible y asumo el riesgo de guardarlo en silo bolsas o no, liquido ahora porque el gobierno me está asegurando que no va a haber una devaluación a futuro. Y ese es un debate bastante complejo porque para corregir el tipo de cambio, digamos, o apreciado, existen dos caminos. Por un lado, o aplicás lo que es la devaluación, devaluás efectivamente, o la otra parte es la deflación. ¿Qué es lo que está apostando el gobierno? Dice, los precios van a empezar a bajar, entonces el tipo de cambio por sí mismo se va a empezar a corregir. Entonces, no hay ningún tipo de especulación con respecto a una futura devaluación. Ahora bien, hay un componente inercial en los precios en los próximos meses, que se va a seguir sosteniendo, muy probablemente esté cerca del 6%, 5 o 6% en base a lo que es el IPC núcleo, y me parece que va a ser un poquito más difícil a partir de los últimos meses del año, bueno, lograr realmente lo que es esa deflación, va a haber inclusive muchísima volatilidad. Entonces, si vos no resolvés ese ajuste en el tipo de cambio con respecto a la deflación, te vas a ver forzado a lo que es una devaluación, y en ese sentido, ¿por qué no? Porque justamente vas a tener un problema en lo que es la balanza comercial, o sea, vos te volvés bastante caro para el resto del mundo, te van a comprar menos, entonces vas a tener un efecto negativo con respecto a lo que es la cantidad de producción que vendes en el resto del mundo, y por otro lado, la realidad es que el resto del mundo se vuelve barato para vos. Entonces hay un incentivo a lo que es aumentar las importaciones. Después de las correcciones, los ingresos tienden por sí mismos a recuperarse. Entonces vas a tener un problema en la balanza comercial que, si no lo resolves inmediatamente, vas a tener el mismo problema que se han enfrentado los gobiernos anteriores, que estamos hablando de una agudización de la crisis de confianza, salida de divisas, incremento de lo que es la deuda externa. Inclusive el propio organismo internacional, el Fondo Monetario, te va a estar exigiendo esa corrección del mercado cambiario, porque lo que no quieren es darle plata a la Argentina para que, bueno, cambiario, no quieren que la plata vaya a lo que es el mercado cambiario. Entonces ahí vas a estar en un poco, digamos, contexto bastante complejo, más que empiezan a diseminarse un poco los efectos de esta licuación, que hoy recordemos que 6 de cada 10 pesos de ahorro que obtuvo el gobierno fue también gracias a lo que es esa licuación, de haber mantenido el presupuesto congelado y con la aceleración fuerte de la inflación. Bueno, ahí van a empezar a jugar, digamos, realmente todos los factores, y veremos realmente, bueno, cuál va a ser la respuesta del gobierno, y para mí no va a bastar únicamente en decir, bueno, bánquennos unos meses más. Yo creo que todos los sectores les van a estar exigiendo políticas más concretas, y va a ser la oportunidad, pero oportuna, para estar exigiéndole baja de retenciones, baja de impuestos a algunos incentivos fiscales. Es la única manera que tiene el gobierno hoy de, bueno, salir rápido de esa estanflación.
Natalia, autora del libro La guía secreta sobre el liberalismo argentino que el sistema quiere ocultar. Allí como para despedirnos nomás en estos últimos instantes y minutos, Natalia, hablas de la estanflación, algo que viene desde el Reino Unido. Bueno, tiene una historia que vale para un programa completo, pero ¿en qué situación estamos y hacia dónde vamos al respecto? Es muy temido en el mundo y nosotros lo conocemos. Efectivamente, es en uno de los fenómenos que el mundo, porque es muy difícil de salir. A ver, ¿qué es esta inflación en términos sencillos? Se junta lo que es la recesión económica con la aceleración de la inflación. ¿Por qué es temido? Porque las políticas para, bueno, pegarle a uno, pegarle a otro, resolver el problema, son contraproducentes entre sí. Es decir, vos para poder salir de un momento de recesión necesitas aplicar una política fiscal y monetaria expansiva, por ejemplo, pero eso le pega porque estás inyectando liquidez al sistema a la inflación. Entonces se acelera fuertemente la inflación. Y todo lo contrario, para poder bajar la inflación necesitas una política monetaria y fiscal restrictiva, que eso profundiza más lo que es la caída económica. Entonces es un punto en el cual ningún gobierno quiere entrar justamente por, bueno, el trade-off, es lo que decidís, ¿no? Realizar. Los gobiernos anteriores decidieron darle un impulso a lo que es la actividad económica por medio de esa inyección de platita, etcétera, que generaba, digamos, sí, un efecto de ilusión en el muy corto plazo, pero después te impactaba negativamente sobre lo que es la inflación. Estábamos prácticamente al borde de lo que es una hiperinflación. O sea, proxy que midas, por ejemplo, la cantidad de días que la gente guardaba pesos en su bolsillo se había reducido un promedio de 21 a un promedio de 14 días. Previo a lo que es la hiperinflación, eso estaba en torno a los 7 días, estábamos casi al borde de eso, entonces había un riesgo. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Dijo, bueno, no, ahora nosotros vamos a priorizar a bajar las altas tasas de inflación, no importa que eso le pegue a la actividad económica. Entonces estamos transitando esta recesión en la cual hay una caída de la producción industrial, hay menos empleo, hay una caída de lo que son los salarios reales y el tan temido, bueno, ¿cómo salimos de? Está bien, esto es una recesión de unos meses o se va a profundizar y vamos a entrar en una depresión que va a haber un paro generalizado. Bueno, ese también es uno de los grandes miedos que tiene el actual gobierno. Entonces, vos necesitas también políticas que incentiven por lo menos lo que es la actividad económica, que está bien, la política monetaria es la correcta, pero también necesitas impulsar por medio del sector privado, no el sector en público, algo que impulse lo que es la actividad económica local y genera algún tipo de mejora en lo que es el bienestar, porque son totalmente insostenibles este tipo de política. Y ahí está el desafío, bueno, ¿cuáles son las reformas que van a aplicar? Y por eso hago tanto énfasis en, bueno, es la necesidad de bajar impuestos, bajar las regulaciones, bueno, sacarle la pata del Estado al campo, para que genere cierto efecto derrame sobre el resto de la sociedad o algunos de estos sectores, y se pueda salir rápidamente de esta situación, porque lo peor que se te puede pasar es el escenario catastrófico en el cual, bueno, vos no te recuperes en B, te recuperes en U o ni siquiera en eso, en una Nike, en el cual no vuelvas inclusive a la condición económica previa que vos tenías antes de estas políticas de ajuste. Entonces, esa situación la tenemos que contemplar a la hora, bueno, de diseñar realmente los planes de estabilización que le están exigiendo al actual gobierno, que estén más dirigidos al promercado, que no sean solamente políticas ortodoxas de ajuste y que realmente sea algo tipo sostenible durante muchísimo tiempo.